Y saludo con gusto, le doy la bienvenida a Marcela Román, analista internacional, y al doctor Arturo Santa Cruz, él es director del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUS. Como siempre, muchas gracias, bienvenidos. Pues les pido una opinión de un minuto 30 aproximadamente para hacer más dinámica esta dinámica. Preguntarles, dejarles en la mesa, por cierto, hablando de embajadores, ¿se han visto poco los embajadores en la discusión de los Estados Unidos que se ha intensificado, aunque la relación de los Estados Unidos o las prioridades son la seguridad, el comercio y la migración, las prioridades del gobierno de Donald Trump? Parecería que en la discusión el tema comercial ha cobrado mayor relevancia, y aquí va sobre todo porque, hablando de los embajadores, acaba de terminar la comparecencia de quien será el embajador de los Estados Unidos en México ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y bueno, pues el diplomático no descarta acciones militares contra cárteles en México, y esto vuelve a meterle ruido a la relación entre México y los Estados Unidos. Pongo un contexto y me gustaría empezar contigo, Marcela Román. Se han visto poco los embajadores en estos últimos días. Adelante, bienvenida. Sí, gracias, Gabriel, gracias al auditorio. Efectivamente, hay que remarcar que el papel de la Embajada de Estados Unidos, no solo en México, sino en el mundo, como bien se explicó en la cápsula, pues ha sido de una permanente diplomacia, en realidad militar también. Es como una estrategia compleja, la hegemonía de Estados Unidos, en que por un lado efectivamente está la ruta comercial, por otro lado, digamos, una política abierta de los presidentes en turno, pero los embajadores son la expresión política, económica también, diplomática abierta que tiene Estados Unidos sobre nuestros países, y en un punto de quiebre justamente como en el que estamos viviendo, donde se reconfigura de manera absoluta la relación México-Estados Unidos y Estados Unidos-el mundo, pues el embajador juega un papel central como vocero del discurso de Donald Trump, que lo hemos visto ya en otros programas, ¿no? En otros análisis, pues es una permanente situación de tensión hacia lo militar, como bien se explicó en la cápsula. Entonces creo que sí vamos a ver una embajada mucho más activa en términos de una reconfiguración total de la política. Una embajada mucho más activa. Doctor Arturo Santa Cruz, por cierto, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿tú cómo estás observando esto? Adelante. Sí, pues como dice Marcela, estamos en un periodo, los embajadores son importantes, pero estamos en un periodo de transición en esta reconfiguración, tanto como señalaba ella, en la relación bilateral México-Estados Unidos como en la relación de Estados Unidos con el mundo, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las embajadas en Washington, en Ciudad de México, pues apenas están acomodando esta transición, y la relación bilateral en realidad se ha movido a otro. Doctor, dame oportunidad de recuperar. Tenemos problemas con su audio, está teniendo muchos problemas, entonces pues si no escuchamos, no lo entendemos. Vamos a tratar de recuperar su audio, doctor, y que tenga mejor línea. Ahorita lo recuperamos, recupero también a Marcela. Oye, ¿tú qué lees de estas declaraciones del embajador que no descarta acciones militares contra los cárteles en México? Marcela, ¿qué lees? ¿De verdad consideras que podría haber una incursión militar? Porque al final de cuentas las palabras de quien, aunque todavía no viene a México, aunque todavía no se dé ese proceso, pues va a ser el embajador, son palabras pues casi del presidente de los Estados Unidos, del presidente Trump. Marcela. Sí, recordar por eso que la figura de los embajadores y de las relaciones internacionales son tan centrales, es decir, un embajador tiene el poder de hablar a nombre de la presidencia que representa. En el caso de que no fuera así, bueno, se expulsan los embajadores, ¿no? Entonces sí estamos en una situación de la embajada de poder real. Ahora, ¿qué se ve? Bueno, yo creo que es una agenda efectivamente militarista, como lo dije, es que se ha visto de manera permanente en América Latina. América Latina está llena de tal cual bases militares norteamericanas, que implica presencia de militares de Estados Unidos. En una primera instancia, creo que esta amenaza iría en el sentido, por ejemplo, de la integración de la DEA, ¿no? De organismos antidrogas a la política de estrategia de seguridad nacional.
Entonces, aunque en un primer momento no vayamos a ver directamente la apertura de una, tal cual de un lugar militar por parte de Estados Unidos, sí vamos a ver estrategias ideológicas de formación militar en el sentido de acabar, por ejemplo, con la migración, de acabar con el tema de las drogas y en ese sentido una intervención permanente. Eso ha sido, por ejemplo, una constante, lo vimos en Guantánamo recientemente, ¿no? En Cuba, donde se reabre justo el proyecto militar territorial y bueno, sí creo que tenemos que estar en estos cierres, si quieres, este punto, pendiente de las dos situaciones, del apoyo o de que eso, la DEA o de algunas otras instituciones al gobierno mexicano, específicamente a la milicia, o de la apertura, que sería un sueño estadounidense de bases militares. Muy interesante, vaya. Oiga, doctor Arturo Santa Cruz Díaz Santana, te recuperamos ya con un mejor audio y bueno, adelante, por favor. Gracias. Sí, el punto que sí era que básicamente las representaciones diplomáticas en las dos capitales están en un periodo de transición, como estábamos hablando, y esto de alguna manera ha incidido en que la relación bilateral se estaba manejando a otros niveles, ¿sí? Incluso a nivel de la presidencia y de las secretarías involucradas en los ramos particulares como son la de seguridad o la de comercio, ¿sí? Con el tiempo yo sí espero que vamos a ver un rol más importante de las embajadas en las dos capitales, fundamentalmente cuando el señor Johnson llega a nuestro país y pues no hay mucho bueno que esperar de lo que nos pueda decir la verdad. Oye, ampliando un poquito tu opinión, doctor, ¿cómo observarías, cómo tomarías estas declaraciones? Ya Marcela me compartía su opinión sobre, acaba de terminar esta comparecencia que tuvo Ronald Johnson ante esta Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y lo acaba de decir, no descarta acciones militares contra cárteles en México. Esto teniendo en cuenta pues el peso que tiene quien será el embajador, pues podrían ser palabras inclusive del presidente. ¿Cómo tomarlas? ¿Cómo tomar estas declaraciones? Doctor, adelante. Pues tomarlas con mucha precaución, ¿sí? Que con tranquilidad, como dice la presidenta. Son palabras que además no sorprenden porque las mismas palabras, un poca diferencia, usó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Hexet, en una llamada con los altos mandos militares de nuestro país, según lo reportó el Wall Street Journal hace unos días, ¿sí? Y va en el mismo sentido de declaraciones de otros funcionarios. Entonces, no vale la pena, la verdad, estar reaccionando cada que emitan declaraciones en ese sentido, pero sí hay que estar en alerta todo el tiempo. Claro, sí, me quedo con esto que comentabas hace un momento, Marcela, el sueño americano de tener bases militares en México, Estados Unidos que tiene regadas en todo el mundo bases militares. Denme oportunidad a ambos de ir a la pausa. Me gustaría seguir comentando también desde su perspectiva un tema central en la agenda de los Estados Unidos ha sido presionar al gobierno mexicano en materia del combate al fentanilo. ¿Qué tanto se ha logrado? ¿Qué tanto se ha avanzado? Hoy inclusive también el secretario de Estado en una entrevista con Fox News, Marco Rubio, destacaba y reconocía el trabajo que se había hecho por parte del gobierno mexicano. Me gustaría regresar con ese tema. Voy a la pausa y regresamos al debate. Estamos de vuelta, le agradezco a ambos por habernos aguantado la pausa. Regreso a esta mesa, yo preguntarles, ponerles en la mesa también para discutirlo, la presión, no sé si las acciones que está teniendo el gobierno de México frente al combate a la delincuencia, los aseguramientos importantes que se han hecho de fentanilo, laboratorios, drogas, detenciones importantes, todo esto se está dando por presión de los Estados Unidos o realmente es una estrategia, un cambio de estrategia del gobierno teniendo en cuenta lo que vimos hace 6 años. Marcela, adelante. Yo considero que sí es una estrategia del gobierno, de hecho ha sido de la cuarta transformación, de romper los núcleos económico-políticos que dan sustento al narcotráfico. Me parece que una diferencia política con la lógica que estaría imponiendo Estados Unidos y con la que de cierta manera hemos visto actuar pues tensamente, ¿no? Las decisiones es la celeridad de vincular al narco con los terroristas y por tanto hacer eso, o sea, que
digamos, presionar a México para que la misma visión de la presidenta sea la de Estados Unidos y por tanto criminalizar de una manera radical en el sentido de nombrar los terroristas a los narcotraficantes mexicanos en aras a su vez de cumplir una agenda económica dictada desde Estados Unidos, ¿no? Entonces esa es la particularidad. En realidad México tendría que hacer una agenda propia, particular, con lo que hemos visto además en los últimos días, ¿no? De cómo funcionan los cárteles también en términos de disrupción social. O sea, me parece que efectivamente estamos hablando en estos términos por la coyuntura económica y lo vimos en la entrega también de los narcotraficantes. Creo que había de realizarse, bueno, la perspectiva primero nacional del bienestar social, por lo que es urgente resolver el problema del narco. Me parece peligroso cómo lo ha nombrado Claro. Estados Unidos terroristas, porque eso no necesariamente termina de la mejor manera siempre, ¿no? Con una intervención justo militar posible por parte de Estados Unidos. O sea, creo que hay que diferenciar a todos, a la sociedad mexicana, al propio gobierno. Es un requerimiento acabar con la lógica de mercancías ilegales, que además no solo es la producción de droga, ¿no? Sino Ya. un montón de otras áreas del narco, pero creo que supeditar al ritmo y a las necesidades de Estados Unidos compromete paradójicamente la seguridad nacional, o sea, la seguridad verdadera de México. Entonces creo que hay que tomar esta agenda en los dos sentidos y entenderla así como parte también de las funciones que está jugando Estados Unidos. Muy bien. Arturo Santa Cruz, ¿tú cómo lo observas? Sí, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que sí hay un cambio de estrategia con respecto al gobierno inmediatamente anterior, y eso se ve claramente desde el nombramiento del secretario de Seguridad, el señor Harfush, sí, y también de las atribuciones que se le han dado a su dependencia, sí. Entonces, ahí se veía venir ya un cambio de estrategia. Lo sorprendente ha sido el ritmo en que la estrategia ha cambiado, y este ritmo tan acelerado que estamos viendo tiene que ver indudablemente con la presión estadounidense, sí, o sea, particularmente, y ya no digamos el decomiso, los decomisos de droga que se han hecho, sino el traslado, que no extradición de líderes criminales a Estados Unidos. Esto evidentemente obedeció a una Sí. presión estadounidense. Ahora, el caso del que me parece que todos estaríamos pendientes, este de Jalisco, de Teuchitlán, ¿cómo podría considerarse como en la agenda de este nuevo embajador, que es un embajador con un perfil mucho más militar, enfocado con mucho más enfoque a la seguridad, este horror que se ha estado dando a conocer y poco a poco conocemos este campo de exterminio? ¿Cómo le mete ruido? ¿Será un tema que será, pues lo estará viendo Washington, lo estará observando? Sobre todo, pues me imagino que para el gobierno mexicano es con cautela, estar paso a paso, inclusive en este tema. ¿Cómo le impacta esta relación en un caso de tanta relevancia, tan mediático como se ha convertido esas imágenes de los zapatos, las mochilas, que vaya que han sacudido fuerte? Marcela. Repito, yo pensaría que es importante desvincular la lógica que se ha dado de criminalización generalizada por parte de Estados Unidos. O sea, creo que hay una idea, efectivamente nadie quisiera una sociedad con el narcotráfico, con la presencia que tiene. Este nivel de criminalidad del que todos nos lamentamos, efectivamente son imágenes terribles, lo que implica, ¿no? Las desapariciones, los cárteles, la violencia, estados tomados por el narco. O sea, sí creo que efectivamente eso sería de interés internacional y de cooperación. Lo que considero es que Estados Unidos no ha tenido un sentido humanitario para resolver estos grandes conflictos, además del militar. Lo que hemos visto es un intento de intervención, incluso mayormente económica, ¿no? De dividir incluso las ganancias del narco, que ha sido un tema también investigado que poco se debate, de cómo Estados Unidos no necesariamente siempre llega a ayudar. Entonces, también ahí considero que hay que tener cuidado porque es una situación social lamentable para México de cómo resolver con urgencia una situación que lacera a la sociedad. Entonces, pero separar efectivamente
y entender la complejidad de un narcotráfico que se ha coludido en grandes redes de corrupción, que hoy es capaz de traficar en la frontera drogas, o sea, como esas facetas del narco, y ver que esto es una expresión de las múltiples violencias, pero Gabriel, me parecería peligroso en términos geopolíticos darle a Estados Unidos el poder de narrar lo que está pasando en México y entonces justificar una serie de medidas que puedan afectar a la sociedad mexicana, ¿no? Y además todo en esto en aras incluso de muchas banderas que se enarbolan siempre, como las de la democracia o la justicia. Claro. Entonces hay que entender todas estas dimensiones. Bien, doctor Arturo Santa Cruz. Sí, mira, lo que está pasando particularmente en Teuchitlán, pero también en otras localidades en México, son importantes y es algo que va a utilizar tanto el embajador como el gobierno trumpista en general, en buena medida para desacreditar a México y para reforzar su argumento de la vinculación entre el gobierno y el narcotráfico, y en eso la verdad no les falta razón. Pero la sustancia, la tragedia que se vive y que nos revelan estos tipos de casos, pues la verdad es secundaria para ellos. Lo que a ellos les importa es que la droga no cruce a sus fronteras, hacia su país, ¿sí? Si se están matando aquí, yo creo que no es algo que mucho les interese, excepto, como te comentaba, Gabriel, para desacreditar al gobierno de México y para utilizarlo como palanca en las negociaciones. Sí, es casi es. Yo les he dicho, ya me imagino a Trump hablando de ese tema, pero me parece que afortunadamente la relación ha sido hasta el momento, no se ha tensado, ha sido, digamos, bastante diplomática en cuanto a los dichos, las frases del propio presidente. Tengo que terminar y tengo menos de un minuto y me gustaría sus conclusiones. ¿Qué expectativas vienen teniendo en cuenta que, bueno, el tema de los aranceles ahí está y el 2 de abril es una nueva fecha que va a poner nuevamente los temas? Marcela, concluye, por favor. Creo que necesitamos conocer de manera abierta una agenda pública económica amplia de la que podamos ser parte efectivamente como mexicanas, mexicanos. Creo que es algo que se propuso hoy en la consulta. Bueno, ¿en qué medida el pueblo mexicano sí puede hacer algo con respecto a una crisis económica internacional que se mira ya cerca, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner atención en cuáles van a ser las medidas y cómo como sociedad también vamos a actuar en consecuencia ante una posible crisis pues aguda, ¿no?, en la economía. Claro. Doctor Arturo Santa Cruz, tu conclusión. Sí, yo diría que las relaciones con el criminal convicto y presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hay que ser sumamente cautelosos. Lo que hemos visto hasta el momento es que México ha tenido una estrategia claramente diferenciada a la que han adoptado otros países como los de la Unión Europea, el Reino Unido o Canadá, ¿sí? Hasta el momento esta estrategia diferenciada nos ha funcionado, si bien en teoría nos gustaría ser más agresivos, ¿sí? Entonces yo diría que en tanto nos siga funcionando relativamente, hemos evitado lo peor, pues podemos seguir con esta estrategia. Seguir con la estrategia si está funcionando, por supuesto, coincido. Muchísimas gracias a ambos, gracias por compartir sus puntos de vista de estos dos temas que por supuesto que vamos a seguir debatiendo. Muchísimas gracias a ambos, gracias a usted que estuvo con nosotros.